Buenos días, mi nombre es Michelle Martínez, número 10, integrante del grupo número 4, y a lo largo de este documental yo le voy a estar hablando sobre la introducción del gobierno de Balaguer, la represión política en su gobierno y la caída de Balaguer. De esta manera comenzamos. Los 12 años de Balaguer 1966-1978 fue un periodo caracterizado por la represión ejercida en todos los ámbitos de la República Dominicana. Para postergarse en el poder, Joaquín Balaguer desarrolló estrategias entre las cuales están las que le permitió reproducir modelos de clientismo mediático. La situación logró que los demandas contra la población de una fuerza paramilitar, bautizándola como la Banda Colorada, obtuviera diferentes tipos de cobertura de acuerdo a un estudio hemocrítico. De esta manera fue que se desarrolló el gobierno de Joaquín Balaguer. Balaguer nació el 1 de septiembre de 1906 en el seno de una familia muy pobre en Villa Bisono, también conocida como Navarrete, en la provincia de Santiago. Este fue hijo de Joaquín Balaguer Lespie, puertorriqueño de padre español y madre de origen francés, y Carmen Celia Ricardo Erauz, hija del presidente dominicano de ascendencia española Manuel Jesús Ricardo y de Rosamela Erauz, quien era prima del presidente Ulises Erauz. Balaguer fue el único varón de su familia en varias mujeres, pero este tuvo un medio hermano por parte de padre. Desde muy temprana edad se sintió atraído por la literatura y la composición de versos, los cuales fueron publicados en las revistas locales. Se interesó en la política debido a la ocupación militar norteamericana en 1916-1924. Después de graduarse de bachiller en las Ciencias y Letras en 1922, también Balaguer obtuvo una licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Mientras asistía a las clases en la universidad, también comenzó a ganarse la vida en el ámbito periodístico, como corrector de pruebas, y desde 1924 hasta 1928 como articulista del Diario de Información de Santiago de los Caballeros, y estudió por un breve periodo en la Universidad de París. Cabiendo destacar que en su juventud Balaguer escribió de la admiración que sentía por el paisano de su padre, el líder político de Puerto Rico, Pedro Albizu. Periodo del gobierno. Los 12 años de Balaguer es el nombre con el cual se identifica al periodo de las 3 gestiones gubernamentales que comenzaron el 1 de julio de 1966 y se extendieron hasta el 16 de agosto de 1978. En 3 elecciones consecutivas que fue electo el presidente Joaquín Balaguer. Durante los 12 años del gobierno de Balaguer, el periodismo dominicano se registra ataques directos al sector y quienes ejercían el oficio fueron asesinados, como está el periodista Gregory García Castro, que fue asesinado en el 1976, y Orlando Martínez, que fue asesinado en el 1975, aunque estas muertes fueron ejecutadas por agentes policiales. Tras el derrocamiento de Juan Bosch en 1963, se enfrentaron dos partidos, los cuales fueron el Partido Revolucionario Dominicano, que estaba dirigido por Juan Bosch, y el Partido Reformista, que estaba dirigido por Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer contaba por su parte con el apoyo tanto de estadounidenses como de economistas y militares, los cuales ayudaron a darle el golpe de Estado a Juan Bosch. Es por eso que Juan Bosch tuvo que presentar su candidatura a través de radio, debido al hostigamiento y a la represión que tenía en ese momento en contra de su gobierno. Ya para el 1 de junio de 1966 se celebraron las elecciones, por la cual, por supuesto, Joaquín Balaguer resultó electo presidente del país. Es de esta manera que Joaquín Balaguer llega al poder. Después del conflicto bélico de 1965, la República Dominicana entró en un periodo de prosperidad económica que comenzó el 1 de julio de 1966 bajo el gobierno de Joaquín Balaguer, el cual procedió a fortalecer el aparato económico nacional. Su política económica se basó en el fomento del sector agrario, incentivo de la producción industrial y estímulo a la inversión extranjera. El modelo desarrollista se basó en la construcción de infraestructura vial y grandes obras y planes habitacionales. El modelo fue aprovechado con los precios relativamente bajos del petróleo, pero altos para el café, azúcar, cacao. El grueso de los fondos del presupuesto estuvo dirigido hacia la agricultura, debido a la necesidad de cubrir la demanda interna y evitar las importaciones. En poco tiempo se instalaron cientos de nuevas industrias. Ya para 1975 el gobierno se había consolidado en el poder con gran estabilidad y crecimiento económico.
A partir de la década del año 1970, la economía dominicana sufre un cambio a una economía de servicios, pasando de esta forma la ganadería y la agricultura a un segundo plano. Elecciones del 1966. Al comienzo del año del 1966, cuando ascendió Balaguer al poder, luego de las elecciones de la República Dominicana, empezaban a olfatear los vientos de la democracia tras 30 años de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Cuando Balaguer estuvo en la presidencia, obtuvo una reforma neotrujillista, modelo con el que ejerció el poder en el 1966 hasta el 1978. En ese mismo periodo puso en ejecución las viejas prácticas del trujillismo, muertes, apresamientos y desapariciones de los contrarios a sus ideas, en su mayoría constitucionalistas, antitrujillistas y comunistas. Relación con Estados Unidos. Sobornó a los funcionarios, abusó del poder, violación de derechos humanos, se descuidó con la producción agrícola. Durante el periodo de gobierno de Balaguer, el país empezó a beneficiarse de una estabilidad macroeconómica que favoreció su desarrollo económico. Este gobierno tenía tendencia dictatorial. Balaguer dio origen a una dictadura llevada a cabo por él mismo durante su gobierno de los 12 años, en los cuales se privaba a los ciudadanos del derecho de libertad de expresión y oposición al gobierno democrático, en el cual se realizaban elecciones fraudulentas. Estas características son similares a las impuestas durante la dictadura de Trujillo. El pensamiento político de Balaguer era reformista, es decir, que hacía cambios o reformas para cualquier situación problemática, tomando en cuenta lo social, lo económico y lo político. El gobierno de Balaguer tuvo rasgos populistas, el cual mantiene una relación directa con los sectores más pobres de la población, pero en realidad gobierna dando más participación a los poderosos que a los sectores populistas. La juventud de esa época se caracterizaba a gustarle las llamadas canciones de protestas, música orientada a denunciar los problemas sociales, simpatizaba por la idea que favorecían los cambios sociales. Las medidas tomadas por el Joaquín Balaguer durante los 12 años de su gobierno fueron una nueva ley, la ley 299 de 1968. También exoneró los impuestos de equipos y materiales de primera necesidad de las industrias locales, exoneró también el impuesto sobre la renta a los nuevos empresarios, prohibió la importación de bienes y también tomó el turismo como una nueva región de la economía para el país. La ley de austeridad. La ley de austeridad fue una ley la cual buscaba combatir tanto la desigualdad social, la economía, la corrupción y la administración de los derechos y recursos con mayor eficiencia. Joaquín Balaguer, el 1 de junio de 1966, anunció una serie de medidas económicas durante la toma de su posición en vista de la situación que estaba pasando el país debido al conflicto bélico de 1965. Es por eso que puso en marcha esta ley en la cual se planteaba la reducción de los sueldos tanto de funcionarios públicos como de servidores del Estado, además también de las empresas autónomas. Esto se prolongaría por un tiempo de 16 meses, sin embargo, esto se extendió hasta varios años. En esta ley se estipulaba la reducción de los sueldos, en la cual él estaría ganando 750 pesos en vez de los 1.500 que básicamente ganaba. También prohibió, nadie podía ganar más de 1.000 pesos, no importa si sean sueldos, bonificaciones, jubilaciones, entre otros. Fiscalizó las empresas para evitar el enriquecimiento tanto del país como de los funcionarios públicos. También prohibió la huelga, esto fue en general, y persiguió los negocios ilícitos y el contrabando. El periodo 1970-1971, la represión política alcanzó numerosas manifestaciones, por ende, fue la máxima expresión de la organización que aterrorizó el país, elevando el asesinato político a 1 cada 28 horas. El 29 de octubre de 1971, explica Martínez Almanzar, 1996. Asesinaron a 5 jóvenes del Club Héctor Díaz, del barrio 27 de febrero de la capital, lo que provocó la desaprobación de la población. Tras ese incidente, el gobierno desintegró la banda y detuvo a sus dirigentes y a sus miembros.
Aún se desconoce el número de personas que formaron parte de la Banda Colorá, aunque se ha confirmado que estuvo integrada por jóvenes de los estratos más bajos de la población que habían militado en organizaciones de la izquierda. Los miembros de la banda descartaron la protección del gobierno de organismos contrincantes, con afirmaciones como: no somos dirigidos por la política ni las Fuerzas Armadas, no pertenecemos a la banda ni ladrones ni atracadores, ni somos tontos machotes, solo luchamos para disminuir los crímenes, asesinatos y atracos. Declaración de la caída de Balaguer, fin del periodo de los 12 años. En la contienda electoral del 1978, el PRD, con sus candidatos Antonio Guzmán Fernández, obtuvo más del 50% de los votos, lo que daba una ventaja considerable sobre Joaquín Balaguer. Para evitar el inminente triunfo del partido opositor, un grupo de militares irrumpió en la sala de conductos, pero la presión nacional e internacional obligó a las partes enfrentadas a negociar la crisis y a dar fin al gobierno de Balaguer. A pesar de que la represión fue una de las principales características de este gobierno, cabe destacar que Balaguer realizó grandes obras a la República Dominicana. Entre ellas tenemos el esfuerzo por reforestar el país, el cual ha conducido al aumento de la cobertura forestal. También la cultura de no generar endeudamiento externo, al igual que incentivó a la construcción de hospitales, escuelas, presas, carreteras y muchos edificios importantes. Obras como el Faro de Colón, Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Acuario Nacional, Basílica de Higüey, Teleférico de Puerto Plata, Plaza de la Salud, Zoológico Nacional y el Jardín Botánico. Su política de construcciones modificó la ciudad de Santo Domingo.